Rebbi Nehuniah ben Elcaná hizo una escuela, fue la primera que nos empezó a hablar en la era de la Mishnah, en la época de la Gemara, de lo que son los secretos de la Torah. Él fue una, Rebbi Nehuniah fue una misteriosa personalidad. No se sabe mucho de su vida. Eso sí, era contemporáneo con Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era alumno de Hillel, y de, ¿quién es el otro? Jonathan ben Uziel. Estamos hablando de gente gigantesca que sabían todos los secretos de la Torah, pero no lo imaginamos. Ahora, escribieron toda la explicación del Tanaj con los secretos en arameo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando del siglo I, y Rebbi Nehuniah ben Elcaná vivió hasta una extremadamente avanzada edad. Unos dicen 400 años. En el Talmud está acompañado con Rabbi Yohanan ben Zakkai, que lo vamos a ver en la Veda de Pesach, y que donde Rabbi Yohanan ben Zakkai le pedía a sus alumnos que interpretaran algunos aspectos de la halajá. Y cuando Rabbi Nehuniah dio su opinión, Rabbi Yohanan declaró que era la mejor opinión que la suya propia, mejor que la mía. Eso está en el Talmud babilónico en Baba Batra, página 10 bet. La verdadera, Rabbi Nehuniah empieza a conocerse a través del texto de los Ejalot, que es un Ejal, un Lovi. Un lobby quiere decir un aposento donde van a pasar todas las entes superiores, donde va a estar, en uno va a estar el trono celestial, en otro va a estar los ángeles, etc. Eso es un ejalot. Entonces él viene a hablar de los ejalot, como los diferentes portones para llevar a diferentes habitaciones para la persona que quiere adentrarse en toda esa parte. Encontramos a los mayores sabios de su generación sentados a sus pies como discípulos. Es totalmente claro que él era el más grande maestro de los secretos de la Torah de su tiempo. Estamos hablando del tiempo Yohanan ben Zakkai, Jonathan ben Uziel, okay, imaginamos lo que son, levantaban muertos. Es gracias a Rabbi Nehuniah que se tiene el Sefer HaBahir. El Sefer HaBahir quiere decir el esclarecimiento, es la continuación del Zohar. En él se encuentran las primeras exposiciones sobre las Sefirot, propiamente dicho, pues el Zohar habla de ella, pero no la especifica, después viene el Arizal a establecerlas, así como habla de la reencarnación, propiamente dicho, y la va explicando. Hablando del siglo I. Ahí no se dan detalles de cómo se utiliza, ahí hay muchos nombres esotéricos, hay conceptos del descenso de la carroza celestial, de la Merkabah, etc. Pero no hay cómo se hace, no es como el Arizal que vino después, hace 600 años, estamos hablando del siglo I. Ya esa gente entendía ya todo eso. Lo que decía solamente los puntos. En esa época se escribía como la Mishnah, el punto relevante nada más. Los demás ya sabían que estaban hablando. El Sefer HaBahir que estamos hablando afirma que es imposible dedicarse a la Merkabah, desde carta celestial,
sin cometer errores, pero que sin embargo hay que buscarla y persistir en ello, que conduce a la razón de la existencia, la razón por la que los Jajamim hablan del descenso de la Merkabah, de la carroza celestial, porque el propio punto, eso es el nivel más alto de pensamiento que se puede llevar, desde el que se debe de hecho descender, uno tiene que descender para visualizar los misterios de la Merkabah, que si uno tiene que bajar su nivel de orgullo y de como persona en este mundo y considerarse de verdad lo más bajo, pero no de manera negativa, sino positiva, saber su posición frente a la creación y frente a Dios de verdad y no de palabras, y ahí se le van aclarando las cosas poco a poco. El principal discípulo de Rabbi Nehunia ben Elkanah fue Rabbi Ishmael ben Elisha, que fue Cohen Gadol, fue sumo sacerdote en los últimos días del segundo templo. Se dice que Rabbi Ishmael aprendió de Rabbi Nehunia cómo derivar lecciones de cada palabra de la Torah, por insignificante que ésta pareciera. O sea, de cada palabra te sacaba todo, ¿verdad? Eso está en Masejet Shevuot 26 Aleph, en Talmud babilónico. Pero sobre todo Rabbi Ishmael fue el primer discípulo en el área, lo que se llamó, aparece por primera vez, una meditación mística. Y gracias a él, la mayoría de todos los libros han sobrevivido. Empezó a plasmarlo. Después, el Talmud babilónico nos va a proporcionar un ejemplo de la experiencia de Rabbi Ishmael, en la que él ve al ángel, o lo llama Hashem, no sabemos, Hakatriel Yah. Él dice que ve a Hashem Tsevaot, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono elevado, exaltado, y lo asocia con un ángel Acatriel. Y como está el nombre de Dios, dificulta entender, puesto que expresiones similares aparecen también en muchos libros, particularmente los Echalot, que son estos que estamos hablando. Ahora, en los comentarios parece que hay una confusión respecto si Acatriel es el nombre de un ángel o un apelativo de la gloria de Hashem mismo, de la Shejina. Sin embargo, esto puede entenderse en términos de la enseñanza de que la profecía, la nevuá y la visión siempre sobrevienen a través de una aspaclaria. ¿Qué es una aspaclaria? Es como un espejo, es a través de un lente. Y aunque la persona que lo experimenta está percibiendo en realidad la Shejina, la presencia divina, esta no ve directamente, sino que debe reflejarse mediante la aspaclaria, ve a través de este lente espiritual. No lo ve directo porque no lo puede soportar. Esta aspaclaria, este mediador, puede ser un ángel, ¿verdad? Y en este caso fue el ángel Acatriel. Acatriel, sí.
Ahora, ujú, sí, acá ¿qué vemos aquí? Ahora, lo mismo sucede cuando el nombre de un ángel precede al de Dios, por ejemplo el Zohar. Significa esto meramente que el ángel sirve de lente o de presentación o de espejo para la visión y él solamente es el medio o bien el portavoz, vamos a llamarlo así, el mediador. Muchos lugares del Tanaj, de la Biblia, se encuentra que un ángel habla en nombre de Dios y este es el significado interno de lo que Dios dijo respecto a un ángel. Mi nombre está en él. Esto se identifica generalmente a este ángel como el que está siempre recibe nuestras, que llamamos comúnmente el Memtet, el Metatrón, que el que recibe nuestras tefilot y nuestro estudio de Torah y no observa nuestras mitzvot, y siempre intercede por el pueblo de Israel, y él es el ministro de Relaciones Interiores de los cielos. Por eso dice en el Talmud babilónico, su nombre es como el de su maestro. Así dice, así decimos, eso está en Sanedrim 38, Bet. El Talmud relata, Talmud babilónico, en otro lugar, que Rabbi Ishmael dijo, Suri el, que es el ministro del interior, me habló. Wow, dijimos que era Metatron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso está en Perajot 51 Aleph. Entonces vino Suriel, dice, me habló. El nombre del ángel pues es Suriel, a veces aparece en el Zohar como Suriyah, y aparece también en los Ejalot. Se considera este ángel como portavoz, como el ministro de Relaciones Interiores del pueblo. Resulta entonces que todas esas fuentes que Rabbi Ishmael estaba acostumbrado a las visiones, y estamos citando todo esto en el Talmud, lo dice, no estamos hablando de un libro místico, el Talmud más profundo de cualquier cosa, que algunos se puede mirar solamente a través de la Halajá. El Talmud hay que estudiarlo también del punto de vista de la mística, como están las obras del Ben Ish Hai, como lo hizo el Ramjal, Haim Lutzato. Ellos sacaron textos, explicaron el Talmud desde el punto de vista de la mística judía. El mismo Arizal, nosotros hemos dado Shurim aquí, el Arizal explicando el Talmud. Ahora, estas primeras generaciones de los secretos de la Torá pasó a quién? A Rabbi Yehudá Anasi, compilador, Rabbi, compilador de la Mishnah. Estamos hablando del año 150 más o menos. Fue el redactor de la Mishnah. Ahora, de él pasó a Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Después pasó a Rabbi Yohanan, que fue el que redactó el Talmud de Jerusalén, Jerusalmi. Y luego a su discípulo Rabbi Asi, Talmud babilónico. Pasaron todos los secretos de la Torah, que ellos plasmaban para el pueblo cosas diferentes, para que entendiera la halajá. Pero ahí está el secreto, codificado los secretos de la Torah del Talmud. La tradición alcanzó finalmente a Rab Yosef y Rab Zeira. Ambos eran muy versados en los misterios de la Merkabah, que aparece en los libros de los Ejalot también, como aparece en el libro de Ejalot, que aparece también en el Talmud. Por consiguiente, los misterios de la Torah estaban en manos de los sabios talmúdicos y estaban en uso todo el tiempo. Rabbi Hayim Pital, alumno del Arizal, hace 600 años, señala que muchas prácticas que implican el uso de nombres divinos
no pueden tener éxito a menos que el iniciado haya purificado con la ceniza de la vaca roja, como pudimos en el shiur de ayer. Ahora, la vaca roja estuvo hasta cierto tiempo, ¿verdad? Rabbi Ishmael. Entonces la necesidad de la vaca roja surgió porque no se permitía la entrada a los lugares del templo en estado de impureza. Entonces, la última ceniza de la vaca roja se emplearon en el siglo V y a partir de entonces ya no se pudo practicar el método de los nombres divinos, quiere decir, aplicar los nombres divinos quiere decir utilizar el nombre de Dios y lo que llamamos la Kabbalah práctica. Y hasta ese siglo, hasta antes de ese siglo, de la época del Talmud, se empezaron a escribir los Ejalot. Cuando Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Omer, lo que hicimos todos los días de la mañana, a las 13 maestros, es el mismo Rabbi Ishmael, maestro de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva fue maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar. Querían sacar a Rabbi Nehunia de su estado místico, cuando Rabbi Nehunia en el canal grande que hablamos, era mucho mayor que ellos. Lo hicieron, ¿cómo lo hacían? Lo tocaban con un tejido que había, una telita, que había estado en contacto con una mujer menstruante. E inmediatamente tras el contacto, él era despedido de delante del trono celestial, bajado a este mundo. Igualmente, un individuo, una persona que no se haya limpiado de toda impureza espiritual y ritual, que es la purificación de la vaca roja, no puede entrar en la Kabbalah práctica, en los misterios de la Kabbalah. Los ejalot claramente previenen, escrito por Bine Juniab en el Caná, nos previenen contra los peligros que esperan aquellos que no están debidamente preparados, intentan entrar los secretos de la carroza celestial, de la Kabbalah práctica. Mejor que no. Entonces tenemos que estar íntegros siempre y servir a Hashem con temimut, leer, hay que leer el Zohar, hay que leer todo, todos los días hay que leer todo, como aparece también en donde aparece el mismo Jokle Israel, ¿verdad? Una parte de Zohar, parte de Mishnah, parte de Gemara, parte de Musar, hay que estudiar todos los días un poquito de cada cosa y ser más completos y no dedicarnos solamente a una parte. Lo principal de nuestra generación es a la alajá y seguir el camino también para que la alajá y saber Zohar para saber cómo y Gemara, cómo sale esa alajá y entender un poquito más dentro de los textos y no quedarse solamente como un repetidor y así darle satisfacción a Kadosh Baruj Hu y poder explicar mejor a los correligionarios. Baruch Hashem Leolam. Amén.